Hola, somos Andrés y Seila. Bienvenidos a The Unboxing Podcast. Estamos hoy aquí en IKEA Alfafar, por primera vez desde La Dana, y vamos a hablar de un tema muy interesante, conecta muy bien con este sitio, que es la resiliencia. Sí, la resiliencia es un muy buen término para mostrar lo que la gente aquí ha sido capaz de superar, ha ido a través de una situación límite. Incluso viniendo hacia aquí todavía vemos coches y situaciones de desastre, no está de vuelta a la normalidad, pero este sitio fue un centro especial de ayuda a primera necesidad. Entonces os invitamos que os quedéis con nosotros en esta conversación. Nosotros aprendemos mucho de ello y esperamos que sirva de inspiración también. Bueno, pues acabamos de llegar aquí a IKEA y nos acabamos de pedir un café y hemos tenido una conversación con uno de los trabajadores. Sí. Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo están ellos, cómo se sienten, qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Y claro, les preguntábamos cómo sentís, cómo estáis como equipo, ¿no? Volviendo aquí cada día, especialmente hoy que está lloviendo. Y claro, nos ha dicho que se sentía así un poco, que hay gente que de verdad que tiene como miedo, trauma, ¿no? Están en tratamiento psicológico, pero que como equipo ellos están más fuertes, son más fuertes, porque ir a través de todo esto empezaron a venir, a hacer entrenamientos, a estar juntos, apoyándose unos a otros, ¿no? Y a través de toda la tragedia de lo que ha pasado aquí, en Alfafar, en Valencia, ellos han salido fortalecidos como equipo, ¿no? Que me parece una mentalidad muy buena. Claro, es que eso es justo la parte que queríamos hablar hoy de la resiliencia. ¿Qué circunstancias hacen que esa característica surja en un equipo? Claro. O incluso en cualquier relación interpersonal, puede ser en una pareja, puede ser en una amistad, puede ser eso, en un equipo de trabajo. Sí. Pero hay situaciones en las que se va a ver claramente si esa resiliencia está allí o no, o cómo poder desarrollarla también. Claro. No sé, para ti, que tú has hecho la parte esta de Shine, que es un programa que hiciste con jóvenes chicas en Berlín, y me acuerdo al principio cuando empezaste a hacerlo en alemán incluso, que era, yo me acuerdo que estábamos en casa y tú cogías toda la vajilla que teníamos ahí, vasos, platos, de todo, y que ibas a la escuela esta, al instituto, y hacías ahí tu programa, pero traías toda la vajilla de nuestra casa. Y te decía, ¿pero dónde vas? Con una bolsa de Ikea, realmente una bolsa de Ikea de estas azules. Cargabas todo con vasos, con flores, y tú me decías, es que no puedo utilizar lo que hay en esa escuela, que es todo feísimo. Tengo que poner, si vamos a hablar de claro, si vamos a hablar de un programa que es añadir valor a estas chicas jóvenes, tengo que empezar con qué es lo que hay en la mesa, que muestre que eso es valor también para ellas. Pero me acuerdo que me decías justo eso tú, ¿no? Que la parte esa de resiliencia era una parte importante de ese programa, Claro. ¿no? Para la gente joven. Y cómo era el ejemplo este que utilizabas, era algo como que se te pega, si se te pega, si te Claro. tiran algo. Si te tiran algo, dejas que te pegue y se convierta en una mancha en ti, en tu identidad, o dejas que se caiga. Si yo te tiro a ti ahora mismo una bola y tú no la coges, no te afecta. Ya. Quizá no te gusta el hecho de que te haya tirado una bola, Pues la resiliencia sería el no coger algo que se te tira desde fuera. fuera. Exacto. Puede ser, pues eso, alguien directamente atacándote de manera verbal, ¿no? O que es muy típico, sobre todo bueno, realmente entre los jóvenes y entre los adultos. Pero simplemente no tomarlo. Tú puedes decir lo que quieras, pero esto no es quien yo soy. Y tú saber quién tú eres es una de las armas más poderosas que tienes. Y creo que la resiliencia brilla cuando las cosas van mal. Vas a tener resiliencia cuando todo va bien, estás paseando por la playa en vacaciones y no tienes ningún problema. No. ¿Cuándo va a brillar la resiliencia? Va a brillar cuando las cosas van mal, cuando hay cosas difíciles que superar, cuando vas a través de circunstancias difíciles. En este caso, lo que ha pasado aquí ha sido muy difícil. Y para esta gente que ha vuelto al trabajo y vuelve a enfrentarse cada día con la realidad de miras hacia afuera y claro, está todo recogido, pero hay restos de barro, hay coches amontonados cuando gira la esquina. Entonces, todos los días decir, bueno, vamos a superar esto, vamos a salir hacia adelante, vamos a reabrir porque la gente nos necesita, porque sabemos que la gente que, me lo acaba de decir, que la necesidad de que reamueblar casas, todo eso, pues ellos tenían también
los jefes o los directivos se han portado muy bien, porque ellos no han perdido en ningún momento su trabajo, no han perdido la motivación, al revés, han utilizado el tiempo para hacer cosas que a lo mejor tenían atrasadas, como entrenamientos. Han invertido en el equipo. Claro, han invertido. Es que justo eso nos preguntábamos en el coche viniendo hacia aquí, ¿qué habrá pasado con los trabajadores que han estado 2 meses sin poder trabajar? O sea, Claro. A mí me gusta mucho, Sheila, un ejemplo que daba yo en entrenamientos que hacíamos de equipos, en Berlín también, y este ejemplo, también conectado a la resiliencia, era si alguna vez has intentado freír un huevo en una sartén antigua, tradicional. sí, ¿Te acuerdas de esas sartenes que son solo de hierro sí. o de acero inoxidable? Claro, hoy en día son todas estas de teflón. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa sartén sea inadherente? Una capa muy fina de teflón que cuando tiras un huevo, aunque no tenga mucho aceite, no se va a quedar pegado. Ya, Entonces, para mí también, a mí me gustan los ejemplos visuales. claro. Entonces, un ejemplo muy bueno, como la resiliencia en este caso, es esa capa tan fina que hace que no se quede algo pegado a ti, Claro, sino que resbale. Que no quiere decir tampoco, me resbala lo que vi. claro, que te resbala lo que digas o utilizar abuso y justificarlo. Eso tampoco está bien. Pero el tener la capacidad de no absorber constantemente tu entorno, Todo lo que te venga. exacto, dificultades, cosas negativas o críticas, la resiliencia se desarrolla en esas situaciones. Ya, Entonces, claro, esta situación que hemos vivido aquí en Valencia es una situación extrema, pero es un buen ejemplo también para ver cómo la resiliencia es algo que ha hecho a todo el pueblo, incluso la gente, los voluntarios, ha hecho una unión tan fuerte que da pena también ver que solo se produce en estas situaciones tan extremas. En cualquier compañía, en cualquier empresa, va a haber un momento en el que hay dificultad. sí. Y cómo respondes tú a esa dificultad va a determinar el nivel de tu equipo. Exactamente. Hay un psicólogo, ¿no? Bruce Tuckman, hay un psicólogo que acuñó el término de las 4 fases de un equipo de alto rendimiento. Esas fases son formación, conflicto, normalización y desempeño. Esa parte de conflicto, la formación es donde básicamente un equipo se forma, llegan, todo el mundo es muy amable con los demás, es como que se están dando a conocer. Luego pasan al conflicto. Y el conflicto es cuando, oye, ¿y esta regla por qué existe? ¿Y esto por qué? Y esa parte del conflicto donde hay un poco de caos, donde no está muy claro cuál es tu rol y cuál es el mío y por qué hacemos esto así, por qué no lo hacemos esa parte es súper importante. Y la pena es que muchos equipos se quedan ahí, no lo superan. Yeah. Pero si tú superas esa parte del conflicto, después del equipo haberse formado, superar esa parte de, ok, a lo mejor yo soy más bueno en esto que tú, entonces vamos a tomar decisiones basadas en algo que beneficie al resto del equipo. ¿Te ha pasado a ti en situaciones con equipos que has visto equipos que no han superado esa fase? Claro, han habido equipos que al no haber sido capaces de solventar las situaciones o no ha habido resiliencia suficiente en los miembros del equipo, que el equipo se rompe, el equipo no funciona, la gente se desanima, se echa para atrás. A veces también es verdad que si cambia los elementos del equipo, hay veces que no es la combinación correcta y por eso hay procesos de selección. ¿Y cuál dirías a lo mejor que son los factores determinantes para esa superación? Aparte de la resiliencia que estamos diciendo, pero como algo más tangible. Hombre, yo creo que al final la motivación de saber, al final del día, nuestro objetivo tiene que ser el que manda. Si todos entendemos el objetivo y no ponemos nuestro ego por encima del objetivo, porque cuando trabajas en equipo no puedes llevar tu ego por delante. No, perdona, aquí todos tenemos una parte que aportar y cada parte es importante. No es uno más importante que el otro. Habrán equipos, pues a lo mejor que tengan parte de marketing, parte de ventas, habrán IT y habrán gente de finanzas y todos ellos son importantes. Uno sin el otro no va a funcionar. Claro. Entonces, esta es una de las... entender la parte que tú juegas en el equipo es importante, saber que tu parte es importante, tener reconocimiento,
saber que el resto de la gente también entiende que esa es la parte que tú traes, quizás el conocimiento que tú aportas o tus habilidades. Quizás tú eres el que mejor te da a hacer un poco de moderador. Hay veces que si hay conflictos y se necesita una tercera persona, pues traer un moderador, una persona que pueda ayudar a solventar los conflictos. Pero creo que si el equipo es capaz de superar esta parte, que es normal, esto es algo que pasa en todos los equipos, y cada vez que entra una nueva persona al equipo, volvemos a resetear, volvemos a empezar. O sea, cada vez que tú añades una persona a ese equipo, Vas de vuelta eso a se va a volver a claro, pasar. claro, porque cada persona trae su propio estilo, su personalidad, su forma de trabajar, y hasta que todo eso, digamos, que se coloca y empieza a funcionar, una vez que funciona, tú estás abierto a creatividad, a innovación, a nuevas posibilidades, y ese equipo, porque ya ha pasado por el fuego, es como el hierro, sale más fuerte al otro lado, ¿no? Sale forjado. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? Si dices que cada vez que añades una persona al equipo, vuelves a pasar por esa fase que en algún momento va a llegar ese Sí. conflicto, pero después de eso, ¿qué etapas? Después de eso vamos a la normalización, que es todo el mundo entiende su parte del trabajo y todo el mundo está haciendo lo mejor para conseguir ese objetivo. Entonces, digamos que todos los conflictos o todas las malentendidos que puedan haber habido ya se han clarificado y ahora todo el mundo sabe exactamente qué es lo que tenemos que conseguir. Entonces, es una muy buena etapa a la que queremos llegar, porque en ese momento el líder ya no está manos en la masa, el líder ya está un poco dejando que el equipo funcione. Y esta zona de conflicto, porque suena como un evento que pasa en un momento, ¿no? Un conflicto, pero yo he visto también conflictos que se extienden en el tiempo, Sí, porque no es como una discusión que has tenido, sino toda esa parte que nadie dice, pero que todos saben. sí, el elefante en la habitación, Sí, ¿no? como alguien que la coge manía a otra persona. Sí, o simplemente nuestra personalidad es un poco diferente y no me gusta trabajar contigo, ya está. Y eso va saliendo en cada reunión que tienen, eso va saliendo en cada feedback, en cada crítica que sucede, eso va saliendo en... Hombre, eso es muy desagradable, ¿no? Trabajar en un equipo donde eso está pasando, incluso para el resto de los compañeros, es muy desagradable estar en esa situación constantemente. Le digo, claro, la aceptación de eso no hace que esa tormenta pase, porque empiezas a aceptar eso y a convivir con ello. ¿O no? Claro, claro. Lo digo- Eso no es una forma sana de afrontar. Entonces es mejor pasar a través, Es mejor pasar la tormenta. claro, pasar la tormenta que quedarse como en ese justo Ese limbo de Claro. quejarse. No sé, porque creo que muchas veces simplemente aceptamos, bueno, así es como trabajamos, yo es que soy así, tú es que eres así, Ya. y esta es la cosa. Entonces creo que es muy interesante lo que dices de esa resiliencia que viene en el equipo después de la tormenta, Sí, porque entonces hay más fases en las que puedes conquistar, sí. más fases que puedes verte funcionando a otro nivel. Y yo creo que una de las claves para esto es el autoconocimiento, self-knowledge, y entender también a las otras personas. Por eso cuando hacemos, invertimos en nuestros equipos, invertimos en tiempo de calidad, invertimos en tiempo fuera de la tarea o el propósito que estemos haciendo, es súper importante. No podemos esperar algo de ellos que no estamos dándoles tampoco. Claro. Entonces, por ejemplo, yo he descubierto algunas veces que personas que son difíciles o las que te resulta difícil trabajar, cuando tú las conoces o entiendes de dónde vienen, entiendes un poco más su motivación, porque todos tenemos filtros, todos tenemos vías, vallas, y no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Sí. Entonces, eso es lo difícil. Cuando trabajas en un equipo cercano de 5 o 10 personas, multiplica tu propia forma de ver las cosas multiplicada por todas esas filtros. Entonces el líder a lo mejor o la persona que está en ese momento responsable está haciendo una cosa y la gente la está recibiendo de 10 maneras diferentes. Yeah. Entonces esa es la parte, que si no hay una inversión en la relación, una inversión en realmente yo quiero ver lo mejor de ti y que hay un entendimiento, porque yo he llegado a conocer a personas que me resultaban muy difíciles de trabajar y luego pero si tienes curiosidad y autenticidad y te interesas por la persona y pues le preguntas cosas para saber de dónde viene, Claro. qué es lo que a ellos más le interesa o le importa, y te das cuenta, ahora entiendo. Y esas personas se han llegado a convertir en algunos casos incluso muy buenos amigos.
Sí, sí. Y que a lo mejor al principio era como Yo me acuerdo- difícil, ¿no? Sí, lo que estás diciendo me recuerda cuando hicimos estos test de personalidad para nosotros mismos. Como esto es algo que hacemos con equipos. Pero todo empezó cuando empezamos nosotros a hacerlo con nosotros mismos. Que era, en mi perfil de personalidad, aparecía un montón de cosas que yo no me di cuenta hasta que no pusieron como Palabras, ¿no? palabras a ello, exacto. Claro. Entonces yo vi allí, una de las cosas era que mi forma de expresar mis ideas, un poco que va atropellando a las otras ideas que pueden haber en la habitación. Y yo nunca me había dado cuenta de eso. Hombre, yo pensaba hasta el momento, pues sí, si mi idea es la mejor, ¿por qué no ponerla adelante? Pero el darme cuenta, ya sea que mi idea es mejor o peor, pero el darme cuenta de que Inconscientemente. otras personas perciben eso de una manera que yo no me doy cuenta. Sí. Entonces, me acuerdo que después de tener esta sesión con mi perfil de personalidad, hice un par de llamadas a gente que había estado trabajando conmigo en el pasado, bastante cercanas a mí. Sí. Y entonces yo les preguntaba, les decía, oye, me ha salido en mi perfil, esto ha sido el resultado del coaching y todo esto, y me gustaría saber tu opinión. Me ha salido en el perfil que cuando yo tengo una idea, ¿Qué no hacer esto? tiendo a hacer esto. Intento hacer una reunión para que todo el mundo aporte sus ideas, pero en realidad yo ya tengo predeterminada que mi idea es la mejor y esa es la que vamos a hacer. Digo, ¿eso es verdad o no? Y me dice, hombre, es que todo el mundo lo sabe, pero nadie te quería decir nada. Y yo, sea posible. Pero claro, hasta ese momento no me di cuenta de que así es como me perciben. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con ello? Claro, me decían, es como un brainstorming, una colección de ideas falsa, porque tú ya sabes que tu idea es la mejor. Claro, tú ya has tenido. Claro, tú ya tenías la idea ganadora. Entonces, claro, en ese momento me di cuenta, vale, Eso es súper frustrante. claro, muy frustrante trabajar conmigo, seguramente. Entonces, en ese momento me di cuenta, vale, tengo que buscar una forma de valorar otras ideas Incluir, claro. que a lo mejor no son tan buenas como la mía, porque yo seguía pensando mi idea es la mejor, pero puede ser que yo no esté viendo otras ideas por mi filtro tan fuerte. Claro. Entonces, el apreciar, el hacer un esfuerzo extra para eso. Entonces, creo que el autoconocimiento, lo que tú dices, es muy importante para poder seguir avanzando en nuestra relación Claro. con otras personas en nuestro entorno laboral. Exacto. Y también familiar, pero Y no es una box, ¿no? No es meterte en una caja. Yo soy así. No, no, no. Esto es, si yo me entiendo a mí misma, yo tengo la capacidad de ajustar mi comportamiento en las situaciones, depende de cómo la situación venga. Entonces, si tú entiendes a ti mismo, sabes mejor, digamos, esquivar las cosas que sabes que te van a provocar un conflicto o que te va a hacer la vida más complicada o vas a hacer daño a otra persona, quizás indirectamente. Entonces creo que eso es súper importante. porque yo creo que también eso impacta mucho, influye en todo el resto de relaciones que tienes tú fuera del trabajo Claro. también, porque es un proceso que estás aprendiendo. Claro, claro. Y lo que pasa, el siguiente después de la formación y normalización, es que llegamos al desempeño. Y el desempeño es el performing, que es lo que todo el mundo quiere en un equipo de alto rendimiento, ¿verdad? Quiere que todo el mundo esté en su mejor, todo el mundo esté sharp, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, todo el mundo sepa cómo mejorar por sí mismo. Las críticas no se tomen como críticas, sino como una otra oportunidad para mejorar. Entonces, cuando llegas a ese momento, es como que ya el equipo tiene un momentum, los roles están claros, los objetivos están claros, o sea, la claridad es reina en este momento. O sea, performing es lo que todos queremos llegar, que tú has sacado de tu equipo a líderes que saben exactamente lo que tienen que hacer para llevar a todo el mundo al siguiente nivel. Y eso es lo que yo también he visto mucho, que al final todo empieza con el liderazgo. Claro. Si como líder tú ves esto una oportunidad para desarrollar a tus trabajadores, a tu equipo, vas a empezar un camino en el que es muy diferente, a lo mejor, al tipo de liderazgo que se hacía hace 20 años. Claro. Y la productividad que vas a conseguir Claro, va a ser mayor, y, obvio. y eso es lo que hemos visto en cualquier entorno, da igual la compañía, en cualquier entorno en el que un equipo ha decidido emprender un camino
de crecimiento y de mejora. Sí. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque uno de los temas que son muy relevantes para las empresas, las compañías, es todo el tema del burnout. Porque claro, cuando piensas a tu rendimiento, ¿qué significa eso? Que tienes que estar trabajando 24 horas, darlo todo, sacrificar a tu familia. No. Claro. Hay que tener un balance. Hay que tener un balance. Tú tienes que ser capaz de conseguir tus desafíos, conseguir tus metas, tener claridad cuáles son tus objetivos, trabajar como equipo, saber delegar. O sea, hay muchas cosas que se pueden aprender para no llegar a ese punto. Es que es todo lo contrario. Yo creo, Sheila, que cuando tienes un equipo productivo, tu mente, tu espacio mental ya no está consumida con todos los problemas que tienes, ¿sabes? Como todas esas pequeñas cosas que consumen muchísima energía de ti, e incluso aunque luego estés con tu familia más tiempo, sigues en tu mente conectado con todas esas cosas que tienes solución. O no comes bien, o sea, Puesto un equipo de alto rendimiento no quiere decir, a lo mejor tienes unas horas, un equipo que esté quemado. claro, a lo Exactamente. mejor tienes más horas con tu familia, pero ese tiempo puede estar presente allí, sea, estar preocupándote de todas las cosas que consumen tu energía, porque yo al final creo que los problemas siempre van a haber. Sí, problemas siempre van a haber, y problemas personales, y nunca todo el mundo va a estar feliz, eso está claro. Pero creo que cuando no se busca una solución, empiezas ese tipo de aceptación que hablábamos, esa energía que se va en eso está constantemente contigo robándote Robándote energía. energía que podría estar aplicando en otras cosas. Claro, Por eso lo del rendimiento. claro. Y muchas veces hemos visto nosotros también que cuando eso empieza, hasta el momento en que una persona decide de irse del equipo, ese proceso ya ha empezado 6 meses sí, antes ya. 6 meses antes esa persona ha decidido de irse, luego ya es obvio que se va. Pero todo eso se puede evitar entendiendo las fases de un equipo, entendiendo el camino que un equipo tiene que ir junto de crecimiento. Claro. Y hay situaciones que se repiten, fases que se vuelven a repetir, pero tú no estás al mismo nivel que estabas antes. Claro. Y estás a un nivel diferente para afrontar la siguiente tormenta, la siguiente situación. Exactamente. Entonces, para mí vivir también toda esta situación que hemos vivido en Valencia, en todos los pueblos de aquí alrededor, con la destrucción y el desastre tan grande que ha sacado lo mejor de las personas, Sí. es también algo que trae un montón de esperanza de ver cómo cuando les proponemos algo, Sí. y gente que no se conocía ni siquiera, gente de todo tipo de clase social, de tipos de trabajo, todos han visto la necesidad tan grande. Sí. Es verdad que había un liderazgo malísimo, porque esa es la parte que un equipo no va a funcionar con mal liderazgo, ha sido un montón de potencial desperdiciado, Sí. pero me gusta ver la parte en la que eso que estaba ya ahí dentro de la gente Sí. salió, esa generosidad, esa parte de Esa buscar, automotivación para hacer lo que haga falta, llegar como sea. exacto, incluso buscar soluciones, tomar iniciativa. Sí. Tú imagínate, todo eso estaba dentro de la gente, que a lo mejor en su puesto de trabajo normal no lo utilizan. Sí. A lo mejor una persona está aquí trabajando en la cafetería y no está utilizando esa parte innovativa de buscar soluciones a problemas, de tomar iniciativa, coger más responsabilidad, porque está en un momento de... De comodidad o de... Y este tipo de situación tan extrema ha sacado de cualquier persona, tú no sabes si esa persona en su día a día trabaja en una panadería, en una recepción o cobrando una caja, pero en ese momento estaba buscando soluciones innovativas a problemas difíciles. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que me gusta de la resiliencia en la dificultad, Claro. porque te das cuenta que esa creatividad que sale, que está ya en nosotros, solo hay que sacarla. Claro. Entonces, muchas veces hace falta un factor externo para sacarlo, no hace falta que sea algo tan extremo, pero se puede hacer voluntariamente poniéndote tú en un camino de crecimiento. De crecimiento y de incomodidad. Exacto. Y ese es un tema que vamos a hablar en el próximo. Sí, deberíamos hacer uno sobre eso. Bueno, pues ahí lo dejamos hoy y esperamos que os haya ayudado esta conversación, os haya inspirado y nos vemos en el próximo episodio.